Joel 2 del 1 al 11 describen un ejército feroz, imparable, que va en su ataque contra la ciudad de Jerusalén. Ahora, lo más interesante de este ejército es quién está dirigiendo a este ejército en su ataque contra la ciudad de Jerusalén. De eso vamos a hablar en esta enseñanza sobre Joel, el capítulo 2, versículos 1 al 11. Bienvenidos a Capacitados. Yo soy tu anfitrión, Mario Escobedo. En este canal se trata de profundizar tu conocimiento de la Biblia y yo comparto enseñanzas de estudios bíblicos y también sobre principios sobre cómo estudiar la Biblia de manera efectiva. Si no lo has hecho aún, considera suscribirte a este canal. Esta enseñanza es parte de una serie de enseñanza que se titula El libro de Joel explicado, en el cual estoy haciendo un análisis de pasaje por pasaje del libro del profeta Joel. Ahora, en el capítulo 1, el profeta Joel nos describió una invasión de langostas que vino y destruyó absolutamente todo de la tierra del pueblo de Israel. Y también el profeta llamó a los sacerdotes, a los ancianos y prácticamente a todo el pueblo a que vinieran a la casa del Señor, al templo del Señor, para rogarle a Dios, ayunar y pedirle perdón a Dios por sus pecados. Ahora, lo interesante es que Joel nunca describe o define cuál es el pecado que el pueblo había cometido. Ahora en el capítulo 2 como que cambia un poco el énfasis del profeta Joel, aunque todavía el tema del capítulo 2 está ligado a lo que Joel explicó en el capítulo 1. Entonces vamos a ver lo que Joel dice en el capítulo 2, versículos 1 al 11. Aquí lo que ves en la pantalla es el pasaje entero. Y como yo le hago, ya si has estado viendo mis videos, yo divido el pasaje que estoy estudiando en diferentes párrafos o secciones. Entonces, en este caso, tengo 3 secciones, segmentos o párrafos en los cuales he dividido este pasaje. Lo que ves subrayado en azul en cada párrafo es la idea principal, según mi punto de vista, de ese párrafo, y lo que ves subrayado en rojo es, de mi punto de vista, la idea principal del pasaje entero. Ahora, veamos el primer párrafo de este pasaje, que son los versículos 1 y 2, y fíjate cómo comienza el profeta Joel. Dice: toquen trompeta en Sión, den la voz de alarma en mi monte santo. Tiemblen todos los habitantes del país, pues ya viene el día del Señor. En realidad ya está cerca. Día de tinieblas y oscuridad, día de nubes y densos nubarrones. Como la aurora se extiende sobre los montes, así avanza un pueblo fuerte y numeroso. Y aquí lo que está en azul es lo que yo escogí como la idea principal. Pueblo como nunca lo hubo en la antigüedad, ni lo habrá en las generaciones futuras. Ahora el profeta comienza sonando alarma en Sión. Ahora, cuando habla de Sión, está hablando de la ciudad de Jerusalén. Sión era el monte donde estaba ubicado el templo del Señor. Y lo que el profeta está diciendo, haz de cuenta que él está parado sobre una atalaya y él ve que viene avanzando un ejército contra la ciudad de Israel. Entonces él está llamando la atención del pueblo diciendo: alarma, alerta a todos, porque aquí viene un ataque, un ejército que viene a atacar la ciudad de Jerusalén, nuestra ciudad. Y entonces nos damos cuenta que el ataque de este ejército es una manifestación del día del Señor, el cual el profeta Joel describe en el versículo 2 como día de tinieblas y oscuridad, día de nubes y densos nubarrones. Y esas descripciones son muy comunes cuando en la Biblia se describe una apariencia de Dios, cuando Dios aparece en la escena. Tinieblas, nubes, oscuridad es algo muy común en una teofanía, una apariencia de Dios en la escena humana. Entonces estamos viendo aquí una descripción del día del Señor, un día cuando el Señor va a atacar, en este caso, el pueblo de Israel. Y ahora fíjate cómo describe el profeta Joel a este ejército fuerte, numeroso.
como pueblo como nunca lo hubo en la antigüedad ni lo habrá en las generaciones futuras. Ahora, yo creo que hay una razón muy práctica por la cual el profeta Joel describe a este ejército de esta manera, y en un momento te voy a explicar por qué digo esto. Ahora avanzamos a la siguiente porción, el siguiente párrafo, que es del versículo 3 hasta el 10. Y en estos versículos lo que el profeta Joel hace es que describe cómo es el ejército, la disciplina del ejército, la forma del avance del ejército y qué es lo que hace, qué tipo de destrucción causa este ejército. Entonces fíjate nada más, versículo 3, el fuego devora delante de ellos, detrás las llamas lo queman todo. Ante su llegada, el país se parece al jardín del Edén, es decir, todo está bien bonito antes de que llegue este ejército, pero después queda un desolado desierto. Nada escapa a su poder. Tiene aspecto de caballos, galopan como corceles y al saltar sobre las cumbres de los montes, producen un estruendo como el de carros de guerra, como el crepitar del fuego al consumir la hojarasca. Entonces, nada más imagínate estos sonidos que el profeta está describiendo. Son como un ejército poderoso en formación de batalla. Y aquí esta porción que está subrayado en azul es lo que yo he escogido como la idea principal de este párrafo. Ante él, ante este ejército, se estremecen las naciones, todo rostro palidece. Hace un temor que viene sobre el pueblo que está a punto de ser atacado por este ejército, por tan cruel, por tan agresivo que es este ejército. Y sigue diciendo, atacan como guerreros, escalan muros como soldados, cada uno mantiene la marcha sin romper la formación, o sea, una disciplina increíble. No se atropellan entre sí, cada uno marcha en línea. Ahora fíjate en esto, se lanzan entre las flechas sin romper filas, es decir, que las armas defensivas no pueden detener a este ejército de avanzar. Versículo 9, se abalanzan contra la ciudad, arremeten contra los muros, trepan por las casas, se meten por las ventanas como ladrones. Ante este ejército, fíjate bien, aún tiembla la tierra y se estremece el cielo, el sol y la luna se oscurecen y las estrellas dejan de brillar. Entonces, ahora, leyendo esta porción de aquí, hay una decisión interpretativa que uno tiene que hacer. ¿De qué está hablando el profeta Joel? Es decir, ¿qué está describiendo el profeta Joel en estos versículos? Y básicamente hay tres opciones principales que se han sugerido por diferentes eruditos. La primera opción es decir que el profeta Joel en estos versículos está describiendo la misma invasión de las langostas del capítulo 1, que simplemente es una extensión de lo que él estaba describiendo en el capítulo 1, esta invasión de langostas, lo sigue describiendo en el capítulo 2. Y si no es esa misma invasión de langostas, es simplemente otra invasión de langostas que el profeta Joel está describiendo. Entonces, una opción de qué está hablando el profeta Joel en estos versículos, la invasión de langostas que había comenzado a describir en el capítulo 1. Es una de las opciones y de hecho te das cuenta cuando lees esto, lees las descripciones de lo que él está describiendo y te das cuenta que sí, es muy parecido a unas langostas. La opción número 2 es que el profeta Joel está describiendo un ejército humano real, no langostas, sino que un ejército humano que está a punto de atacar en la ciudad de Jerusalén. Y las sugerencias han sido o la nación de Asiria o la nación de Babilonia. Esa es otra opción. No langostas, sino que un ejército humano, real, verdadero. La tercera opción como que combina las primeras dos opciones. Y esta es la idea, que el profeta Joel sigue usando las metáforas o la metáfora de la invasión de las langostas, pero para describir una invasión de otro ejército. Sin embargo, algunos eruditos, y yo me incluyo entre ellos, no dicen que el profeta Joel está describiendo la llegada de una invasión de un ejército humano, sino que de un ejército celestial. Y de ratito voy a explicar por qué es que yo digo esto. Ahora,
Esto está ligado al versículo 15 del capítulo 1, donde el profeta Joel dijo: ay del día del Señor que está cerca. De hecho, ahí viene el día del Señor. Y lo que el profeta estaba describiendo en ese versículo es que si el pueblo de Israel no se arrepintiera de sus pecados, algo peor que la invasión de las langostas que estaban experimentando en ese momento, algo peor vendría contra ellos. Y yo noto que en estos versículos que acabamos de leer, está describiendo el profeta Joel el algo peor que iba a venir si el pueblo no se arrepintiera de sus pecados. Y de nuevo, yo propongo que lo que él está describiendo no es un ejército humano, sino que un ejército cósmico o celestial. Ahora, veamos enseguida lo que dice el profeta Joel, porque esto es súper interesante lo que dice en el versículo 11. Ahora, recuerda que viene un ejército listo para atacar la nación de Israel, pero fíjate muy interesantemente lo que dice el versículo 11. Truena la voz del Señor al frente de su ejército. Son innumerables sus tropas y poderosos los que ejecutan su palabra. El día del Señor es grande y terrible. ¿Quién lo podrá resistir? Obviamente nadie. Ahora, aquí en azul está lo que yo considero la idea principal de este párrafo, y en color rosa o rojo es la idea principal del pasaje entero. Ahora, a lo que quiero llegar es esto: truena la voz del Señor al frente de su ejército. Viene este ejército a punto de atacar la nación de Israel, pero date cuenta, ¿quién está dirigiendo el ataque de este ejército contra Israel o contra Jerusalén? Dios mismo. Y entonces yo por eso propongo, y esto no es original conmigo, por supuesto, que el ejército que Dios está dirigiendo no es un ejército humano, sino que es un ejército celestial, un ejército cósmico, un ejército celestial. Y precisamente por eso dice: son innumerables sus tropas y poderosos los que ejecutan su palabra, porque es un ejército celestial que el Señor está dirigiendo en este ataque contra la ciudad de Jerusalén. Pero lo más interesante que hay que notar aquí, realmente no es tan importante si decides que esta es una descripción de langostas, de un ejército humano o de un ejército celestial. Lo importante que hay que notar aquí es que es Dios mismo el que está dirigiendo el ataque de cualquier ejército que está avanzando contra la nación de Jerusalén o contra la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué es importante esto? Porque se había desarrollado un pensamiento, una teología, que la ciudad de Jerusalén era impenetrable, que era imposible. De hecho, el profeta Jeremías habla acerca de esto, que era imposible. Se había desarrollado este pensamiento, esta creencia, que la ciudad de Jerusalén jamás podría ser destruida. Y el profeta Jeremías le dice al pueblo: eso no es cierto, no digan el templo del Señor, porque está el templo del Señor aquí. Jerusalén no puede ser destruida. No es así. Joel está diciendo prácticamente lo mismo, que simplemente porque es la ciudad de Jerusalén, la ciudad santa, la ciudad escogida, donde está el templo del Señor, eso no quiere decir que Dios no iba a castigar y destruir esa ciudad, porque ahí estaba pecado y malicia y delitos y maldad. Porque aún si era la ciudad escogida, no importaba. Si había pecado dentro de los muros de esa ciudad, Dios iba a castigar a los habitantes y destruir esa ciudad. Ese realmente es el punto de ese párrafo, de que es Dios el que está dirigiendo el ataque, el avance contra la ciudad de Jerusalén. Ahora, para el pasaje entero hay que reconocer que el día del Señor es grande y terrible. ¿Quién lo podrá resistir? Es decir, que cuando venga Dios dirigiendo a su ejército contra Jerusalén en este ataque, no habrá nadie que pueda resistir el día del Señor y ese ataque del Señor contra la ciudad de Jerusalén. Y esto es muy interesante. Lo que vamos a ver en el siguiente pasaje, comenzando en el versículo 12, es que Dios entonces, Dios mismo, ya no el profeta como vimos en el capítulo 1, sino que Dios mismo
extiende una oportunidad más al pueblo de Israel para arrepentirse genuinamente. Y eso es muy interesante, las palabras que usa el Señor para llamar al pueblo de Israel a un arrepentimiento. Entonces, muy interesante este pasaje. Yo te sugiero que regreses, que tomes tu tiempo para leer estos versículos y decide tú de qué está hablando Joel y decide también, bueno, cuál es la idea principal que Joel está comunicando en estos versículos. Y sabes qué, me encantaría escuchar tus comentarios y tus opiniones. Tal vez no comenté algo importante que tú notaste en este pasaje. Me encantaría aprender de ti qué es lo que tú opinas. ¿Qué opinas tú con respecto a las tres opciones que te presenté? ¿Cuál de las tres te parece a ti la mejor opción? Me encantaría saberlo. Deja un comentario aquí en este video para tener ese diálogo, esa interacción. Bueno, vamos a seguir hasta terminar con el libro de Joel, pasaje por pasaje, y espero que le estés sacando provecho y beneficio a estos estudios, a estas enseñanzas. Y como dije, considera suscribirte a este canal para siempre estar al tanto de las nuevas enseñanzas. Pues muchas gracias por haberme acompañado. Que Dios te bendiga.